hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, habla de llegar a la unidad de la fe. Esa es la meta, ese es el propósito de toda iglesia, pero vamos a hacerlo el propósito de esta iglesia, llegar a la unidad de la fe. El destino final es, hermanos, transcurrir, ir caminando en esa jornada, a lo mejor larga, a lo mejor es difícil, pero se usa, hermanos, esa unidad se usa como la analogía de un cuerpo físico. El mismo proceso del crecimiento de un cuerpo, cuando es bebé, lento, doloroso, va aprendiendo de sus errores, pero al final, hermanos, llega a ser una persona madura espiritualmente. También nosotros vamos en ese crecimiento espiritual. Mientras todos sigamos en el viaje, viajando, todos los verdaderos cristianos llegaremos al destino final. Hay algunos que son muy lentos o somos muy lentos. Hay algunos que son pequeños o somos más pequeños espiritualmente. Hay algunos que somos las ovejas negras, que somos un poco más necios. Hay algunos que todavía actúan como niños. Pero Pablo, hermanos, se incluye a sí mismo en el versículo 13 que leímos y dice, hasta que todos lleguemos. Quiere decir que él también va caminando en esa jornada, en ese viaje al destino final de la iglesia. Aún, esto nos dice que aún los más sabios, ¿verdad?, aún los más sabios también, hermanos, van caminando, van en ese viaje junto con nosotros, con las ovejitas más lentas, que vamos ahí apenas, pero el Señor nos garantiza que vamos a llegar. La pregunta, hermanos, es: ¿cuál es el destino final de esta iglesia o de la iglesia del Señor? Y que hacemos hoy personal. El destino final es, hermanos, tres categorías: llegar a la unidad de la fe, que nos dice este texto; llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios; y llegar a la unidad de un varón perfecto. Vamos a analizar estas tres. Yo no sé si usted ya está caminando hacia ese destino, o si todavía te estás preguntando qué camino tomar. Pero si ya eres de los que estás haciendo ese caminar hacia ese destino de llegar a la unidad de la fe, tal vez la pregunta que tenga sea esta: ¿estoy realmente en el camino correcto? El propósito, hermanos, de este mensaje, de este primer domingo de este año, es darnos ánimo, hermano, a tomar ese viaje, a seguir en ese viaje. Si ya estamos en ese caminar, a seguir en ese viaje hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No podemos haber comenzado el viaje, no podemos haber iniciado y luego ya no seguir. No, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La primera de las metas es que debemos trazarnos hoy, hermanos, es estar en la unidad. Llegar a la unidad de la fe es llegar a estar unidos en la doctrina. Llegar a la unidad de la fe. El Espíritu Santo, en el versículo 3, hizo la obra de unirnos en Jesucristo, dándonos paz con Dios. Esta unidad fue creada por el Espíritu Santo, y nuestro deber es estar solícitos, como dice, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es estar dispuestos a guardarla. Pero esta unidad ya la creó el Espíritu Santo, ya nos unió.
en un cuerpo, lo hace como unidos en un cuerpo y siendo Cristo la cabeza. En Efesios 2 nos habla de esta unidad como piedras que construyen un edificio y compaginado forman el templo santo en el Señor, un templo para morada del Espíritu de Dios. Ahora, como miembros, cada uno va trayendo, tiene una función, pero Cristo es la cabeza. También como la familia, como una familia, como hermanos en Cristo, donde los hermanos se aman entre sí, los hermanos se preocupan el uno del otro. Esta unidad ya la hizo el Espíritu Santo, esta ya está hecha. Y nosotros, nuestro deber es mantenerla solícitamente, activamente. Tenemos que mantener esa unidad. Pero la unidad, hermanos, que está hablando en el versículo 13 es una unidad que todavía no existe. El versículo 3, la unidad que fue un regalo que recibimos. El versículo 13 que leímos es una unidad que es una meta que tenemos que alcanzar. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe, dice, de la fe, no la unidad de una fe cualquiera o de la unidad de mi fe. No es hablar de mi crecimiento, sino la unidad de la fe es la unidad doctrinal. San Judas, capítulo 1, versículo 3, habla de esta unidad. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, yo quería hablarles de la salvación. Dice: pero me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. La fe, hermanos, esa unidad de la fe es el cuerpo de la doctrina, es la totalidad de lo que nosotros creemos, es el mensaje total de la Escritura. La fe es el Antiguo Testamento interpretado por nuestro Señor Jesucristo y puesto en las manos de sus apóstoles. La fe es la totalidad del Evangelio que fue entregado a los santos. La unidad, hermanos, verdadera no se basa solamente en nuestros sentimientos, sino en el compromiso de compartir las mismas verdades que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. La unidad no solamente es la adoración domingo a domingo. La unidad es compartir el mismo pensamiento doctrinal. La única unidad es la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es lo que el propósito, hermanos, del Espíritu Santo para su iglesia. Ahora, el pueblo de Dios debe de ser enseñado en la verdad del Evangelio. El pueblo de Dios debe ser enseñado en el trabajo redentor de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios debe de ser enseñado lo que es la verdad de la salvación. Nuestros hijos deben de saber lo que es el pecado, deben de saber lo que es la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos todos entender el verdadero significado de la salvación. Debemos entender la fe, debemos entender el arrepentimiento. Nuestros hijos deben de entender de una manera crucial la doctrina de la justificación. Deben de saber que son pecadores y que sin Cristo van al infierno. 1 Timoteo 6:20, Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita las cosas vanas. Aleluya. Evita las profanas pláticas. Evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe.
¿Sí vieron cómo la ciencia desvía a nuestros hijos de la fe? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Debemos de enseñarles la Biblia. ¿Es que tu hijo lea la Biblia? ¿Cuántos pusieron esta semana a sus hijos a leer la Biblia? ¿A que no? Según el Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las buenas palabras. Pablo dice en Hechos 20:27: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo. Lo que verdaderamente, hermanos, va a unir al pueblo de Dios es, hermanos, la palabra de Dios. Lo que va a unir verdaderamente a esta iglesia es todo el consejo de Dios. Lo que realmente va a unir nuestras familias es tener, hermanos, llegar a la unidad de la fe, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y el versículo 14 dice: ¿para qué debemos de llegar a la unidad de la fe? El versículo 14 dice: para que dejes de ser un niñito fluctuante. ¿Y qué le pasa a los niños fluctuantes? Se van de todo viento de enseñanza, de doctrina, y estamos ahí dudando que si la salvación, que si la justificación, que si el infierno, que si el cielo. No, hermano, no, porque hay muchos falsos maestros. Hay muchos falsos maestros. Amén. Y dice que por engaño, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Pablo está diciendo que puede haber doctrina sin crecimiento. Escuche bien, puede haber enseñanza pero sin crecimiento. Pero nunca va a haber un crecimiento sin doctrina. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. Les preguntaba en la mañana: ¿qué tanto sabemos distinguir un error cuando ocurre? Cuando alguien nos presenta un error doctrinal, ¿lo sabemos distinguir o no? ¿Habrá niños fluctuantes aquí? No estoy hablando de los pequeñitos, sino espiritualmente. ¿Habrá o no habrá? Debemos llegar a la unidad de la fe, hermano. El otro destino es llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. El mismo versículo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad, se refiere a la unidad, por eso dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La devoción que tengamos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto conocemos a Jesucristo? ¿Qué tanto conoces a Jesucristo? No es un conocimiento superficial. Este tipo de conocimiento afecta la forma en que vives. Lo hemos dicho muchas veces. Entre más conoces a Jesucristo, va a afectar tu vida, tus deseos, lo que tú quieres hacer. Tú vas a querer servirle al Señor Jesucristo. En Efesios 1 dice: Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según le plació a Dios. Dice: el cual misterio se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y luego Efesios 3:21 dice: a Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. El misterio es la gloria a Dios, hermanos, que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios para darle la gloria a Dios. A Dios sea la gloria en la iglesia, en Jesucristo, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el plan de Dios, que a Él sea toda la gloria.
Y termina esta carta de Efesios 6:24 diciendo: la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo en sinceridad. Quiere decir, los que aman al Señor Jesucristo con un amor inalterable, que nada, como decíamos, ¿verdad?, nos aparta del amor del Señor Jesucristo. Es el significado de ser cristiano, hermano. ¿Cuántos nos llamamos cristianos? ¿Quién hoy se llama cristiano aquí en este día? Amar al Señor Jesucristo. Ser cristiano es amar al Señor Jesucristo con un amor inalterable. Nada me va a hacer cambiar el amor que tengo hacia Dios. Y sabemos que yo le amo, usted le ama porque ¿qué? Él nos amó primero. Entonces nuestra relación con Cristo debe ser la que está en San Juan 13:13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Aprended de Él, obedecer a Él. Pablo, hermanos, ya ha conocido al Señor Jesucristo, pero él escribe en Filipenses 3:9 y dice: no teniendo mi justicia, que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, dice, a fin de conocerlo. Lo que quiero es conocer al Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta ahora es: ¿qué tanta es nuestra devoción por el Señor Jesucristo? ¿Lo amas hoy más que el año pasado? ¿Cuántos lo amamos hoy más que el año pasado? Más que ayer, más que la semana pasada. ¿Será este año mi devoción más grande para el Señor? Esa es la pregunta que nos hacemos para comenzar. Hoy, este año va a ser mi devoción más grande, mi amor se va a mostrar más grande para el Señor Jesucristo. La unidad verdadera, hermanos, es llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que todos lleguemos a la unidad de conocer al Maestro, que todos lleguemos a la unidad de conocer a nuestro Señor, que todos lleguemos a la unidad de conocer al Salvador de nuestras almas y tener una devoción, un amor inalterable por nuestro Señor Jesucristo. La meta de la iglesia, el destino final de la iglesia es que la iglesia llegue hasta que lleguemos a la unidad de la fe y hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y por último, es llegar a la unidad de la igualdad de Cristo. Las cosas se ponen más hermosas, hermanos. Llegar a la unidad de la igualdad de Cristo. Si usted se pone a meditar en eso, quiere decir que debemos ser maduros, completos y perfectos. Pablo contrasta a un adulto maduro en el versículo 13, dice, a un varón perfecto, con un niño fluctuante o espiritual en el versículo 14. Debemos llegar al destino de ser adultos maduros espiritualmente, un varón perfecto. No habla como que individualmente, sino colectivamente, todo el cuerpo. Lleguemos a la unidad de un varón perfecto. ¿Qué es ser un varón perfecto? ¿Cómo la iglesia puede llegar a la unidad de un varón perfecto a la medida de la edad o de la estatura de la plenitud de Cristo? El propósito, hermanos, del plan del Señor Jesucristo para su iglesia es que seamos un grupo de personas y que idénticas a nuestro Señor Jesucristo. Poseer todas las cualidades morales que posee Cristo, haciéndolo lo que Cristo es. Cristo es santo, perfecto, único, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Es lo que está diciendo Pablo, hasta que lleguemos a la unidad de ser idénticos que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué cualidades tenía el Señor Jesús? ¿Tendría amor el Señor Jesús? ¿Tendría paciencia el Señor Jesús? ¿Tendría bondad? ¿Tendría mansedumbre?
¿Tendría humildad? ¿Tendría templanza? Amén. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de un varón perfecto, como Cristo Jesús. ¿Ya llegamos allá, hermano? ¿Verdad que no? Pero para allá vamos. Es el destino final de la iglesia. Son las mismas cualidades que el Espíritu Santo nos ha dado, hermano. Te va a dar, te promete que te va a dar. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Algunas cualidades que Jesús exhibió y que tú y yo debemos de ir exhibiendo. Se debe ir mostrando cada día más. El día de ayer no puede ser igual que el día de hoy. Hoy debe haber más amor, más mansedumbre, más templanza, más paciencia. Hoy debe ser mayor que el día de ayer. Este año debe ser mejor que el año pasado. Hablando de esta unidad hasta que lleguemos. Vamos así en una jornada larga, cansada, pero sigue caminando hasta que llegues a la unidad de la fe, hasta que llegues a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, y que lleguemos a la unidad de un varón perfecto. ¿Quieres saber más cualidades del Señor Jesús? Lee los evangelios, estudia los evangelios. Ahí hay muchas cualidades que definen al Señor Jesucristo. El destino final de la iglesia, hermanos, es crecer y llegar a esa unidad. Pablo dijo a los Gálatas: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. En la misma semejanza del Señor Jesucristo somos transformados de gloria en gloria. Un cristiano verdadero se va transformando de gloria en gloria hasta que llegue a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, todos tenemos pecados delante de Dios. Si te pones delante de mí, no hay diferencia. Pero si nos ponemos delante de Dios, nos vemos horrendos. Ahora, la pregunta es: ¿estás peleando para vencer esos pecados? ¿Estás peleando? Todos tenemos usted piensa en su debilidad, yo pienso en la mía. ¿Estás peleando? Ok, ahora si estás tratando, ¿estás ganando? Ayer fue más difícil, ¿hoy es más fácil? Debe de ser hoy más fácil. Cada vez, hermanos, se ven más las características de Cristo en tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo le enseña a los Efesios, el Espíritu Santo hoy nos enseña que el destino final de la iglesia no es que seas como tu pastor, no es que seas como tu predicador más favorito, no es que seas, yo quiero ser como mi cantante más favorito. No, hermanos, debes crecer y ser como el Señor Jesucristo, a la medida de su estatura, de la plenitud de Cristo. Tal vez suene algo difícil, ¿verdad? Llegar a ser como Cristo, ¿sí o no? Dices, no, pues está un poco difícil, pero es la gracia de Dios la que quiso que fuéramos como su Hijo Jesucristo. Él es poderoso, Él lo va a hacer. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El destino, hermanos, inmediato de la iglesia es dejar de ser como niños fluctuantes y ser llevados de todo viento de doctrina y comenzar a ser espiritualmente maduros.
No solo en el conocimiento de la palabra de Dios, sino en poner en acción, en vivir. Alguien que va creciendo no es porque va conociendo la palabra de Dios. Solamente no. El que más crece es el que más la pone en práctica. Ese es el más grande, el que va más creciendo. Pero el destino final de la iglesia, hermanos, será cuando Cristo aparezca, cuando lo veamos, porque seremos semejantes a Él por la voluntad de Dios. No necesitamos reinventar la iglesia o estrategias. No, hermanos, como dice este hermoso capítulo, mantengamos la humildad, mantengamos la mansedumbre, la paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos nosotros, hasta que lleguemos al destino final, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y hasta que todo el cuerpo, la iglesia del Señor, sea uno en Cristo Jesús. Con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Señor les bendiga y les guarde. Todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido sea el mensaje a nuestros corazones.